Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que hablamos de nuestra pasión, que es la fotografía, y en este caso hablando un poquito de nuestra identidad como fotógrafos, de nuestro estilo fotográfico, de nuestro yo consciente a la hora de hacer fotografías. Así que vamos a hablar un poquito de eso y os voy a recomendar un par de libros que bueno, creo que son interesantes pues, para ir avanzando en este camino, esta aventura que es la fotografía. Os recuerdo que entramos ya casi en diciembre, con lo cual tenemos talleres en Madrid el día 15 de diciembre, el 22 de diciembre en Barcelona y el 29 de diciembre en Zaragoza, de composición fotográfica y también de retrato, todo mezclado en el mismo día, no mezclado, sino separado. Por la mañana haremos composición, por la tarde haremos retrato, en Barcelona lo haremos al revés, pero básicamente va a ser eso, y creo que es una oportunidad muy interesante para que sigamos aprovechando y disfrutando de la fotografía juntos y que me permitáis ayudaros con mi propia visión fotográfica a seguir desarrollando vuestro propio, nunca mejor dicho, en este vídeo, estilo fotográfico. Uno de los libros que os quiero recomendar es el proyecto fotográfico personal de Rosa Isabel Vázquez. Este libro es muy interesante, sobre todo para los que queréis dar unos pasos más adelante en lo que es vuestra propia fotografía, porque como ya hemos dicho en algún otro vídeo, los fotógrafos pasamos por diferentes fases, y la fase de autor es yo creo que la más complicada y la más compleja de llegar, por muchas circunstancias, ¿no? Pero al final ser autor es complicado y este libro creo que os va a ayudar a tomar un poquito de conciencia de quiénes sois como fotógrafos y qué tipo de proyectos podéis embarcaros, ¿no? O al menos animaros a ellos, os ayuda mucho. Entonces, bueno, os lo recomiendo, os dejo el enlace abajo, ¿vale? Para que aprovechéis y lo podéis comprar, y además ahora en época navideña pues tenemos tiempo para formarnos y leer. Este libro que ya había leído hace unos meses, pero que ahora estoy revisitando, ¿no? Estoy tomándome apuntes, estoy pensando un poquito más sobre él, que es muy interesante, sobre todo en este tipo de libros, tomar apuntes, ¿no? Realmente me vino de nuevo gracias a un stories en Instagram de José Carpín, que os dejo también su Instagram, es muy interesante, un gran fotógrafo, y que parece ser que él también se lo estaba tomando un poquito más a pecho, tomando sus apuntes y tal, ¿no? Y creo que es muy interesante porque una de las cosas que primero indica, en este caso la autora, Rosa Isabel Vázquez, es que tenemos que descubrir y realmente ser conscientes de nuestra realidad como fotógrafos, es decir, descubrir nuestra identidad. Y me parece muy interesante y por eso quiero hacerme eco y compartirlo con vosotros, porque una vez que ya sabemos la cámara que tenemos, ya sabemos todas las técnicas del mundo, pues ahora viene lo complicado, y es descubrirnos a nosotros mismos e ir formando nuestra propia obra, que es algo que nos puede llevar pues toda una vida. Sin embargo, hay algunas cosas interesantes que aquí se relatan en este libro y que creo que nos pueden ayudar. Para empezar, ella plantea una teoría de Terence Wright, que es un autor que, digamos que lo reformuló todo esto en una especie de triángulo, en un triángulo en el cual mezcla diferentes tipos o estilos o formalidades de la fotografía, que en realidad nos van a ayudar a identificarnos con una con otra hasta encontrarnos realmente a nosotros mismos. Y para ello lo que tendremos que hacer es trabajar un poquito, que es inevitable, y coger un lápiz y un papel e ir trabajando un poquito estos conceptos. Ya veréis. Para empezar, lo definimos como fotógrafos de ventanas o fotógrafos de espejos, ¿no? Esto es interesante porque esto se lleva mucho con lo que yo voy explicando muchas veces en los talleres que voy realizando, que muchas veces la fotografía es interpretativa o es descriptiva. Entonces, esto viene mucho a colación, porque las ventanas, digamos que exploramos esa realidad, ¿no? Exploramos la realidad, describimos un poquito lo que vemos, lo que tenemos delante. Sin embargo, el que fotografía con espejos, por ahí nos exploramos a nosotros mismos, ¿no? Es una fotografía más intimista, más de dentro a fuera, que también digo muchas veces. Esto es un poco más de la fotografía interpretativa, más abstracta, más llevarnos a nuestro propio terreno lo que vemos, ¿no? La realidad, que puede ser más o menos interesante, pero que nosotros la interpretamos para primero nosotros mismos y después para el que va a verla, ¿no? Nuestra audiencia. Y todo esto lo formula a partir de tres premisas. Para empezar, este triángulo que he comentado pone el realismo, lo pone arriba del todo, aunque podríamos cambiarlo, realmente no importa. Y el realismo es lo que el espectador digamos que el espectador ve esa fotografía como la realidad, el realismo, como lo entendemos, ¿no? Es el fotógrafo de ventana. Bueno, pues lo ponemos ahí, el realismo.
Luego tenemos el formalismo, y el formalismo es cuando el espectador atiende al carácter estético de la foto, cuando la fotografía en sí es pues un mero ejercicio estético, es preciosa, pero se queda ahí, ¿vale? Es un ejercicio estético, con lo cual tenemos el formalismo en una base del triángulo, y por la otra base tenemos el expresionismo, y el expresionismo es cuando el espectador debe de descubrir la intención, la motivación del fotógrafo. Entonces ahí tenemos el realismo, tenemos el formalismo y tenemos el expresionismo, y nosotros por ahí tenemos que ir poniendo un poquito de nuestra parte para identificar, viendo nuestro archivo fotográfico, o al menos nuestras últimas fotos, que son las más recientes, las que más pueden decir de nosotros en ese momento, pues vamos a ver dónde nos vamos a situar, ¿no? Dónde están realmente nuestras fotos, y lo vamos a ir escribiendo. En el propio libro, Rosa Isabel Vázquez recoge también una teoría de Jeff Wall que me llama mucho la atención porque también es muy interesante. Para empezar, sitúa a los agricultores por un lado y a los cazadores por otro. Los cazadores realmente buscan ordenar el caos que nos encontramos pues, en la realidad, ¿no? Con nuestra cámara de fotos, con nuestras fotografías, vamos identificando y seleccionando, recortando situaciones, momentos, capturando escenas, pero al final estamos ordenando ese gran caos que nos rodea para llevarnos una obra a nuestra cámara de fotos. Sin embargo, los agricultores son los que van creando su propia realidad, los que van interviniendo un poquito en esa realidad, los que van fabricando esas fotografías, los que van, bueno, preparando las escenas, por decirlo así rápidamente. También es una buena manera para saber dónde nos encontramos, pero yo creo que se queda un poquito corta y por tanto tenemos que ir avanzando. De hecho, creo que tendríamos que intentar meter también un poquito de mensaje, ¿no? El mensaje que puede llegar por bueno, pues un poquito en ese triángulo que decíamos, pues un poquito el mensaje podría ir ahí, ¿no? Porque si tenemos esas inquietudes, pues por ejemplo, de denuncia social, de inquietud política, de lo que sea, pues también podríamos meterlo ahí como una premisa para definirnos como fotógrafos. Pero bueno, digamos que aquí lo que es interesante para ir pensando y ser consciente de la fotografía y de los fotógrafos que somos, es que tenemos que identificar primero lo que nos motiva para salir a fotografiar, porque si simplemente nos motiva a hacer fotos bonitas, por ahí tenemos el formalismo. Si realmente lo que nos motiva a fotografiar es contar cosas, relatar historias, pues bueno, ya por ahí ya podemos jugar un poquito en otros términos, ¿no? Si queremos, lo que nos motiva es sacar o contar lo que nos pasa, transmitir sentimientos, emociones, bueno, por ahí el expresionismo, ¿no? Y luego, por supuesto, sobre todo cuando estás iniciándote en la fotografía, o cuando no tenéis mucha experiencia o muchos años en esto, lo que sea, realmente, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a identificar nuestros propios referentes, nuestros propios autores clave en nuestro desarrollo como fotógrafos. A mí, por ejemplo, bueno, de todos es conocido mi pasión por la fotografía de Devin Harvey, de Steve McCurry, de Cartier-Bresson, de Ernst Haas, bueno, de Saul Leiter, de todos estos autores que van conformando, y aunque son un poquito diferentes entre sí también, pero sí que van teniendo puntos clave y en común que van acercándome a mí mismo como fotógrafo, y a la hora de fotografiar me identifico mucho con ciertos puntos de los que he bebido, ¿no? De estos autores, a base del estudio y a base de conocerlos mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que primero de todo tenemos que ir pensando a ver dónde nos encuadramos dentro de este triángulo, ¿no? Si nos vamos un poquito así. Obviamente, los que estéis comenzando diréis, pues a mí me gusta un poco de todo. Bueno, vamos a hacer ese trabajo de análisis, vamos a hacer ese trabajo de revisar un poquito nuestras fotos. Ahora, con Lightroom, con Capture One, con estos programas de edición y de revelado, realmente nos facilita mucho esta tarea porque lo vemos todo en conjunto. Vamos a echarle un vistazo, o, oye, nuestro perfil de Instagram, que también puede servir, ahí volcamos muchas fotos. Y luego también tendremos que identificar lo que nos motive, lo que sean nuestros referentes. También creo que es interesante como fotógrafos definirnos si interactuamos o no con el medio que nos rodea, es decir, si además de todo esto nosotros somos fotógrafos que nos gusta entablar conversaciones, integrarnos en la sociedad que fotografiamos, conocer a las personas a las que fotografiamos, integrarnos dentro de los lugares que fotografiamos, y simplemente lo que somos espectadores puramente. Eso también nos va a ayudar, sobre todo para mucha gente que me dice, es que yo tengo cierto reparo en fotografiar con personas en mis fotografías. Bueno, pues defínete a ti mismo y verás por qué realmente igual no tienes que ir por ese camino. Bueno, todo va por ahí. Y luego también creo que es importante, ya para terminar, si somos, digamos,
escenificadores, ¿no? Estos cazadores agricultores, pues si somos agricultores que nos gusta escenificar las escenas, prepararlas, ser nosotros los directores de orquesta, ¿no? de ese gran campo que es nuestra imagen y que está por crear, y que somos nosotros los que tenemos que ir sembrando las semillas para luego recogerlas, para darles una forma. O somos cazadores y lo que nosotros vamos es a organizar todo lo que nos rodea con la dificultad que eso conlleva, ¿no? Y ya por último, y no os doy más la tabarra, si realmente somos fotógrafos individuales o si somos fotógrafos de un colectivo, si nos gusta fotografiar y necesitamos fotografiar solos, o si realmente necesitamos a alguien a nuestro lado, ¿no? Por muchas razones, por muchas motivaciones que podamos tener, hay gente que necesita a alguien a su lado para fotografiar, y por contra hay otras personas, otros fotógrafos que necesitan estar en su mundo total. Entonces, bueno, por resumir un poquito, lo tenemos ahí. Primero de todo, si somos fotógrafos de la realidad o somos fotógrafos que interpretan esa realidad, si contamos o sugerimos, si somos más formales estéticamente hablando, si somos más expresionistas porque sacamos la fotografía de dentro, si somos más realistas porque documentamos lo que sucede, si interactuamos con el medio, si somos espectadores de ese medio, si escenificamos, captamos la realidad, o si somos fotógrafos individuales o necesitamos un colectivo. A base de pensar, a base de escribir, a base de ver nuestro propio trabajo posterior, vamos a ser capaces de identificarnos como fotógrafos, y en el momento en que seamos conscientes de ello, estoy convencido de que las fotos irán mejorando y empezarán a nacer los proyectos fotográficos. Con lo cual, espero que este vídeo os haya ayudado, os haya pues dado algunas pautas, que sé que es un coñazo, que sé que no hablamos de cacharrería, que no sé que no hablamos de los últimos objetivos, de las últimas cámaras, pero de verdad os puedo asegurar que son cosas que a mí me han ayudado mucho como fotógrafo y, sinceramente, creo que también os va a ayudar a vosotros, pero bueno, son cosas que cuestan un poquito más, lo entiendo. Nada más, espero que os haya gustado, nos vemos en Instagram, en @robertomasf, mi página web, robertomasfoto.com, y en nuestro canal de YouTube, así que hasta luego, chao.